En este apartado es fundamental primeramente comprender de dónde se viene y hacia dónde se va. Primeramente comenzamos nuestro recorrido en la antigua Grecia, en el inicio de la filosofía, pero ahora sabemos que su desarrollo se vio truncado por la expansión del cristianismo. Durante la Edad Media, el desarrollo científico y el desarrollo de la razón fueron mediados y hasta subordinados a la acción divina, dado que Dios era el centro de la existencia. Tenemos en el periodo posterior a la Edad Media el Renacimiento. Lo que debemos saber es que el Renacimiento en realidad es una recolección o reconversión de los saberes filosóficos griegos y en algunos casos latinos. ¿Sí? Cuando hablamos de cultura latina, en realidad hablamos de cultura romana. El Renacimiento se caracteriza por ser un gran veedor y investigador de la cultura grecorromana en sus funciones más hedonistas. El hedonismo quiere decir el placer por el placer mismo. Esto se refiere a que en la Edad Media, en realidad, el placer en todos sus aspectos estaba mal visto, desde la comida a el placer físico. Los placeres eran signo de pecado, entonces estaban penalizados por la Iglesia. En el Renacimiento se busca traer de vuelta los valores hedónicos. Eso es por la parte de pensamiento. Luego nos encontramos con que existen una teoría bajo la cual se sustenta el cristianismo, en la cual no solo Dios es el centro del universo en la existencia, sino también la Tierra. Esta teoría postula que si Dios creó la Tierra, esta debe ser necesariamente el centro del universo. En este punto también existen las teorías sobre la Tierra plana. Todavía no hay tanta información para comprender que la Tierra es una elipse, que hay variaciones en los modelos de rotación. Hay todavía un misticismo, pero no relacionado con dioses como en la antigua Grecia, sino con un solo Dios creador, partiendo de la historia bíblica del Génesis. En esta teoría, llamada geocentrismo, que se traduce geo-tierra, centrismo-centro, la Tierra es el centro, o teocentrismo es otra acepción, que es Dios es el centro, la vida está toda dedicada a Dios y el fin es servirlo para en la muerte encontrar el paraíso. Cuando comienza el Renacimiento, no solo se traen los saberes y costumbres hedónicas de la antigua Grecia, sino que se rescata una teoría que es la teoría ptolomeica, que a la vez se ensambla con la teoría aristotélica, que dice que el universo es una esfera. Copérnico empieza a darse cuenta que este sistema de esferismo no puede ser posible, dado que quizás la Tierra no es el centro del universo y quizás no todos los cuerpos se muevan siguiendo un círculo perfecto. Esto lo demuestra con los movimientos oscilantes de Marte. A pesar de su descubrimiento, Copérnico no puede probarlo debido a que las lentes de sus telescopios son muy primitivas. Unos años después, Galileo, trabajando unos lentes, los lentes eran planos, él logra tallarlos y generarlos de manera cóncava, produce una mejora en el telescopio que demuestra no solo que la Tierra no es el centro del universo, sino que existen cometas,
asteroides que no siguen un curso regular como el descrito en el universo ptolomeico aristotélico. Galileo, más allá de sus telescopios, hace pruebas en mediciones de campos, hace pruebas de las puestas de sol, hace diferentes pruebas que lo llevan a determinar que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, pero como la Iglesia aún es muy fuerte, la Inquisición lo quiere llevar a la hoguera y él debe desdecirse de su teoría para salvarse. A pesar de ello, Galileo postuló 4 cualidades que la ciencia moderna debería poseer. La más importante de ellas es, por sentido lógico, la separación de la ciencia de la religión. Más allá de que él haya optado por mentir para proteger su propia vida, si la religión quiere acabar con su vida provocando su muerte, en realidad está demostrando que más que ostentar la verdad, lo que tiene es una ostentación de poder bajo la cual se puede silenciar. Volviendo a las 4 cualidades que Galileo distingue dentro de la ciencia moderna. Número 1. Dice que existen cualidades objetivas o primarias, las cuales serán encargadas por las ciencias fácticas. Estas ciencias son las ciencias de hecho, como la biología, la botánica. Y las cualidades subjetivas o secundarias, que refieren a la emocionalidad, a todo lo referido al mundo de la imaginación, serán referidos al arte. Luego dirá que la segunda condición para la ciencia es que pueda producir predicción y control de la naturaleza. La ciencia debe poder evaluar los modos en los cuales la naturaleza se desarrolla y crear para ella métodos de control y de predicción sobre qué sucederá. Un ejemplo de esto son las estaciones del año. En su evaluación se puede crear un sistema bajo el cual saber qué cultivos son más apropiados para cada época del año. La tercera característica es la ya mencionada, separación de la ciencia y de la religión. Dado que la religión pertenece al ámbito de los dogmas, que estas son no verdades científicas, sino verdades religiosas de carácter incuestionable, que en este sentido escapan a la racionalidad. En cambio, la ciencia necesariamente es una verdad que puede ser refutada y que es digna de constatación, y no solo digna, sino que es necesaria de constatación y comprobación constante. En este punto volvemos a la función de la epistemología, cuya función es evaluar que los métodos bajo los cuales se produce el conocimiento sean los que lleven a la verdad. Como última característica, la ciencia es desarrolladora de la técnica. Es decir, el punto 2 nos facilita la predicción y el control de los sistemas naturales. A través de la técnica, esos sistemas se perfeccionan y de ese modo se controla aún más la naturaleza. Como di el ejemplo de los cultivos. Si yo sé qué clase de cultivos son más adecuados según la época del año, puedo optimizar la productividad del campo y evitar que hayan periodos de hambre. Siguiendo esta línea, podemos hablar de ciencias, pero hay un dilema. Ciencias naturales y ciencias sociales, como hoy las conocemos, no estaban tan diferenciadas en la concepción de Galileo.
Galileo, en cierto sentido, daba cualidades subjetivas al arte, no necesariamente a un tipo de ciencia. Lo curioso es que las ciencias naturales son consideradas ciencias duras y las ciencias sociales son consideradas ciencias blandas o pseudociencias. Pseudo quiere decir falso. El problema radica en que hay un movimiento luego de Galileo que se llama el positivismo, también conocido como la Ilustración, que crea el método científico bajo el cual todo debe ser medible y regulable. El positivismo a su vez genera el enciclopedismo, que hasta el día de hoy, más allá de que en este momento lo tenemos en Google, podemos buscar una definición enciclopédica de aquello que tenemos dudas. Bajo este sentido, el positivismo se presenta como una corriente de pensamiento bajo la cual todo debe ser medible, catalogable y controlable. En el lado opuesto aparecen las ciencias sociales. También es necesario recordar que hablamos del mundo esférico de Aristóteles. Para las ciencias naturales y para el positivismo, el mundo es un ciclo. La naturaleza lo es y tiene ciclos cortos. En cambio, las ciencias sociales, como la historia, la sociología, la psicología, la antropología, no es un ciclo cerrado, no es un ciclo donde el fin propicia un nuevo inicio. No es como el ciclo de el desarrollo, el crecimiento, la muerte y luego de la muerte del ser, los descomponedores y las plantas. No, el ciclo no es tan predecible. En las ciencias sociales es necesario pensar que cada etapa es un eslabón superior de la anterior. Las ciencias naturales son un círculo recto que se repite una y otra vez. Las ciencias sociales son una espiral de proceso. Entonces, dado que el método del positivismo no podía aplicarse a las ciencias sociales, se concebió que existiera otro estilo llamado hermenéutica. La hermenéutica refiere al análisis de los contextos bajo los cuales se desarrollan las sociedades en un momento y lugar dado de la historia. También implica que cada fase de la historia es una superación de la anterior. Una nueva fase no inicia desde un punto muerto, sino que lo hace desde un basamento de información, el cual puede ser superado de forma negativa o por negación al pasado y tratando de ocultarlo, o positiva en relación a poder mejorar los aspectos que aún se tornaban deficientes dentro de esa sociedad.